Durante la cena, mi padre me humilló apartando mi silla de un empujón y llamándome niña pobre e inútil. Mientras otros reían y mi hermana grababa, mantuve la calma. Me levanté y le dije que acababa de cometer un error muy caro. Las reuniones familiares suelen representar calidez, pero esta velada en particular se transformó rápidamente en una despiadada demostración de poder. Mi nombre es Abigail, una mujer de 26 años a punto de enfrentar la máxima humillación pública. Flexioné las rodillas para ocupar mi lugar en la gran mesa de comedor de roble cuando una fuerza súbita y violenta empujó mi pesada silla de madera lejos, a través del suelo pulido. Mi padre me miró con absoluto desprecio, ocultando sus facciones antes de asestar su golpe demoledor. Me señaló directamente frente a nuestros parientes mientras declaraba en voz alta: no me siento con una niña pobre o inútil. Un pesado silencio asfixió la habitación hasta que algunos miembros de la familia se cubrieron la boca para ocultar sus risas burlonas, mientras que otros simplemente apartaron la mirada para evitar el contacto visual. Mi hermana mayor sacó inmediatamente su teléfono para grabar mi miseria con una enorme sonrisa en su rostro. Me negué a darles la satisfacción de verme quebrantar bajo su crueldad colectiva. Lentamente recuperé el equilibrio para pararme completamente derecha mientras miraba fijamente a los ojos del hombre que acababa de repudiarme públicamente. Manteniendo mi voz completamente firme, sin rastro de emoción, lo miré directamente para darle mi respuesta. Acabas de cometer un error muy caro. Justo después de que mi advertencia se desvaneciera en la tensa atmósfera, el agudo tintineo de los tenedores de plata contra los platos de porcelana resonó con fuerza en el gran comedor. Mis parientes simplemente reanudaron su lujosa comida, tratando mi declaración como una amenaza completamente insignificante de una marginada desesperada. Mi padre levantó casualmente su mano derecha para indicarle a un sirviente cercano que llenara su copa de cristal con más vino de cosecha caro. Exageró deliberadamente sus lentos movimientos para proyectar un aura de poder absoluto sobre su extensa finca de Martha's Vineyard. Realmente creía que su riqueza percibida le proporcionaba un escudo impenetrable contra cualquier consecuencia real por su comportamiento implacablemente cruel hacia su propia sangre. Jessica volvió a colocar su teléfono sobre la mesa con una sonrisa de gran satisfacción antes de desviar con entusiasmo la conversación hacia sus extravagantes planes de gastos personales. Comenzó a alardear en voz alta ante nuestros primos sobre un próximo proyecto para rediseñar por completo el patio trasero de la finca con senderos de mármol italiano importado. Los arquitectos paisajistas entregan las estatuas personalizadas mañana por la mañana, anunció Jessica con suprema arrogancia mientras gesticulaba ampliamente con su copa de vino. Toda esta propiedad requiere una mejora estética masiva antes de que organicemos la gala benéfica anual de verano. Permaneció completamente sumergida en una patética ilusión de prosperidad infinita mientras ignoraba totalmente el catastrófico agujero financiero que se expandía directamente bajo sus caros zapatos de diseñador. Cada una de las personas sentadas en esa larga mesa asumió que yo había vuelto a casa esta noche para suplicar una miserable ayuda financiera. Mi familia mantenía obstinadamente la narrativa anticuada que me pintaba como una fracasada patética que nunca podría sobrevivir sin su generoso apoyo. No tenían ni idea de que yo había abandonado su ambiente tóxico hacía muchos años para forjar sistemáticamente mi propio camino independiente. Dediqué esos años silenciosos a construir una carrera formidable en el despiadado sector de las finanzas corporativas para garantizar mi total autonomía. Aseguré mi propia riqueza sustancial sin depender nunca de su aprobación condicional o de sus fondos fiduciarios fuertemente manipulados. Mi presencia física aquí esta noche no tenía absolutamente ninguna conexión con la búsqueda de una reconciliación emocional o la solicitud de favores monetarios de su supuestamente desbordante tesoro. Regresé estrictamente para ejecutar una obligación profesional con respecto al inminente colapso de todo su imperio empresarial. Permanecí de pie, perfectamente quieta, cerca del borde de la habitación, mientras observaba en silencio cómo se desarrollaba su repugnante arrogancia durante el aperitivo. Mi mano derecha se deslizó suavemente en el bolsillo de mi abrigo para trazar los bordes metálicos de mi teléfono, donde un archivo digital altamente confidencial permanecía abierto. Realmente deberías haber elegido un atuendo mucho mejor si de verdad planeas pedirle a papá un préstamo personal, se burló Jessica desde el otro lado de la mesa mientras tomaba otro delicado sorbo de su bebida. Ignoré por completo su burla infantil porque mi dispositivo contenía el análisis forense completo de sus catastróficas estructuras de deuda corporativa que yo personalmente examiné hace 3 semanas.
Su principal sociedad controladora se estaba ahogando activamente bajo decenas de millones de dólares en pasivos impagables mientras ellos se sentaban aquí discutiendo triviales renovaciones de jardín. Desvié mi mirada de sus rostros ciegamente arrogantes para mirar directamente a través de los enormes ventanales que daban a la entrada principal. El familiar sedán negro de nuestro abogado, David, ya estaba estacionado de forma segura cerca de la puerta de seguridad principal bajo las tenues luces de la calle. Noté que su vehículo llegó mucho antes, pero decidí dejar que mi familia disfrutara de sus últimos momentos de feliz ignorancia antes de la tormenta inevitable. Su inminente entrada señalaría oficialmente el momento exacto en que mi plan cuidadosamente orquestado haría añicos permanentemente su realidad cuidadosamente fabricada. Estaban celebrando ciegamente un paquete de rescate financiero milagroso que simplemente nunca se iba a materializar. La cuenta regresiva final para su ruina financiera absoluta avanzaba con cada segundo que pasaban burlándose de mi existencia. 15 minutos después, la ruidosa atmósfera en la mesa del comedor se evaporó por completo cuando nuestro abogado David entró en la habitación con una expresión facial excepcionalmente tensa. Ignoró por completo la costosa comida dispuesta ante él para colocar una enorme pila de documentos financieros confidenciales directamente en el centro de la mesa. David se aclaró la garganta nerviosamente antes de anunciar en voz alta que su banco de confianza de toda la vida se había negado oficialmente a extender el préstamo corporativo actual que protegía el negocio familiar. Mi padre demostró inmediatamente una frustración extrema mezclada con una impaciencia visible al apartar con fuerza su plato a medio comer de su área personal. Rápidamente metió la mano en el interior de su chaqueta de traje a medida para sacar su pluma estilográfica de oro mientras exigía al abogado que le señalara la línea de firma exacta requerida para autorizar el desembolso de emergencia. Creía firmemente que esta visita era simplemente una formalidad administrativa trivial requerida para asegurar el masivo rescate financiero que necesitaba desesperadamente para mantener su lujoso estilo de vida. Prácticamente exigió que se completara el papeleo de inmediato para poder reanudar su comida interrumpida sin más molestos retrasos. «Dame los papeles, David. No tengo toda la noche para escucharte explicar las cosas en círculos», ladró mi padre con absoluta autoridad mientras golpeaba su pluma contra la madera pulida. El abogado se secó nerviosamente una gota de sudor de la frente mientras apartaba físicamente el grueso contrato de su impaciente cliente. «Señor, la deuda ha sido vendida a una organización privada. Además, requieren una evaluación directa de su capacidad de gestión antes de conceder una prórroga». David dudó en responder mientras se negaba a encontrar su mirada furiosa. Luego luchó visiblemente por explicar una realidad muy común que ocurre con frecuencia en el despiadado sector de las finanzas corporativas estadounidenses. Los ejecutivos del banco esencialmente empaquetaron toda la catastrófica cartera de deudas familiares antes de venderla por completo a una firma privada de gestión de activos que buscaba una rápida recuperación de capital. Esta agresiva maniobra financiera significaba que la institución bancaria original se lavaba las manos por completo de la inminente quiebra corporativa, transfiriendo todos los derechos legales de cobro a una entidad corporativa totalmente diferente. Mi padre perdió toda su influencia negociadora anterior porque ya no trataba con amigables gerentes de sucursales locales que ocasionalmente pasaban por alto los pagos atrasados por lealtad histórica. Sus poderosas conexiones sociales no tenían absolutamente ningún valor en este nuevo acuerdo legal que regía su supervivencia inmediata. Una profunda ola de confusión visible comenzó a manifestarse claramente en el rostro previamente arrogante de Jessica a medida que la aterradora realidad de su precaria situación finalmente se asentaba en su mente. Su habitual comportamiento engreído se desvaneció en el momento exacto en que comprendió que el control total de los activos ya no permanecía a salvo en las manos protectoras de nuestra familia. Cogió nerviosamente su copa de vino de cristal, pero la volvió a dejar sin beber, porque sus manos temblaban con demasiada violencia para ocultar su pánico en rápido aumento. La cómoda ilusión de su riqueza infinita se hizo añicos al instante mientras David continuaba describiendo los desastrosos términos dictados por los nuevos y agresivos acreedores que controlaban su futuro. Miraba fijamente la gruesa pila de documentos legales como si contuvieran un diagnóstico médico terminal en lugar de cifras financieras. David respiró hondo antes de enfatizar la cláusula más estricta incrustada en lo profundo del nuevo acuerdo financiero que yacía sobre la mesa. Explicó cuidadosamente que esta organización privada desconocida se negaba firmemente a desembolsar un solo dólar hasta que realizaran una evaluación exhaustiva en persona. Los exigentes nuevos acreedores requerían una evaluación directa que examinara tanto la capacidad de gestión profesional como el carácter moral personal del prestatario principal.
Esta evaluación obligatoria tenía que ocurrir aquí mismo, durante esta reunión específica de la noche, antes de que cualquier documento de prórroga legalmente vinculante pudiera recibir una firma de autorización válida. El destino de todo su imperio generacional ahora descansaba por completo en impresionar a un misterioso representante corporativo que ni siquiera habían conocido formalmente todavía. Mi padre exigió agresivamente saber exactamente quién poseía la autoridad para juzgar su carácter personal en su propio comedor. Apenas unos segundos después de que esa impactante declaración resonara en la habitación, mi padre golpeó violentamente su puño cerrado contra la mesa de mármol del comedor para intimidar físicamente al tembloroso mensajero. Interrogó en voz alta a David sobre la identidad específica del ejecutivo corporativo que controlaba en secreto el agresivo fondo de inversión que apuntaba a sus activos altamente vulnerables. Exigió tontamente una reunión cara a cara inmediata con el director anónimo, con la esperanza de utilizar sus tácticas de intimidación tradicionales para forzar las complicadas negociaciones a su favor. Creía firmemente que su intimidante reputación dentro de la comunidad empresarial local poseía suficiente poder residual para manipular fácilmente a cualquier inversor externo que se atreviera a desafiar su autoridad histórica. ¿Quién está exactamente detrás de ese fondo privado? Llámalo aquí ahora mismo porque hablaré directamente con él, rugió en voz alta mientras su rostro se volvía de un profundo tono carmesí por su ira explosiva. David evitó deliberadamente la mirada furiosa de su antiguo empleador girando lentamente su pesada cabeza hacia la esquina sombría del comedor. El abogado, increíblemente ansioso, dirigió sus ojos temerosos directamente hacia el lugar exacto donde yo permanecía de pie en completo silencio, observando el caos doméstico que se desarrollaba. Toda mi familia mantenía obstinadamente la ridícula suposición de que yo seguía siendo la fracasada patética que los abandonó hace muchos años sin un plan de respaldo realista. Carecían de la capacidad mental para comprender la aterradora realidad de que me había transformado con éxito en la máxima autoridad financiera que actualmente sostenía el sustento absoluto de su desmoronado imperio generacional. No se dieron cuenta en absoluto del sutil cambio en la dinámica de poder que ocurría ante sus ojos ajenos mientras se centraban por completo en culpar al mensajero. Con confianza, me alejé de la ventana para acortar la distancia física entre mí y los individuos en pánico sentados alrededor de la lujosa mesa del comedor. El pesado silencio en la habitación amplificó el sonido de mis pasos acercándose al lugar preciso donde descansaban los documentos legales altamente disputados bajo el brillante candelabro. No necesitas llamar a nadie esta noche porque la representante legal que decide la supervivencia final de esta empresa soy yo, anuncié claramente mientras mantenía un contacto visual absoluto con el hombre arrogante que acababa de repudiarme públicamente. Jessica estalló inmediatamente en un ataque de risa odiosamente ruidoso mientras me señalaba con un dedo meticulosamente cuidado desde el otro lado de la ancha mesa. Se burló cruelmente de mi confiada declaración mientras me acusaba de sufrir graves delirios de grandeza durante una crisis empresarial familiar muy delicada. Mi hermana mayor realmente creía que estaba montando desesperadamente una patética actuación teatral simplemente para salvar mi orgullo gravemente dañado después de haber sido brutalmente humillada. Asumió tontamente que mi repentina declaración de poder era simplemente una táctica de venganza infantil diseñada para interrumpir temporalmente su reunión financiera increíblemente importante. Su risa burlona rebotaba en los altos techos mientras miraba a su alrededor, esperando que el resto de los parientes se unieran a su cruel diversión. Me negué a malgastar mi valioso aliento discutiendo con una mujer analfabeta financieramente que había pasado toda su existencia a salvo de la brutalidad corporativa del mundo real. Simplemente metí la mano en mi chaqueta a medida para sacar el certificado oficial de compra de deuda que detallaba la transferencia total de sus masivos pasivos financieros. Lancé con fuerza el pesado documento legal directamente sobre el centro de la mesa de mármol, justo al lado de la copa de vino de cristal medio vacía de mi padre. El brillante sello legal rojo estampado firmemente en la parte inferior de la primera página servía como prueba innegable que confirmaba mi autoridad absoluta sobre su futuro destino financiero. El agudo sonido del grueso papel al golpear la sólida superficie de mármol silenció instantáneamente a Jessica a mitad de su odiosa carcajada. Mi padre se inclinó agresivamente para inspeccionar el papeleo antes de que sus ojos se fijaran en las firmas certificadas que autorizaban la transferencia completa de sus préstamos corporativos pendientes. La innegable realidad de la situación se derrumbó sobre él en el mismo segundo en que reconoció el sello oficial del principal grupo de inversión que figuraba justo encima de mi nombre impreso. Lentamente levantó la vista de la evidencia condenatoria con la boca ligeramente abierta mientras luchaba por procesar el escenario imposible que se desarrollaba dentro de su propia casa.
La confianza suprema que había proyectado hacía solo 30 minutos se evaporó por completo en el aire, dejando atrás a un anciano aterrorizado que se enfrentaba a la ruina total. Exactamente media hora después de que comenzara la desastrosa cena, la arrogancia habitual que poseía mi padre fue completamente despojada. En el momento exacto en que reconoció mi firma autorizada que validaba el contrato vinculante, intentó desesperadamente salvar su desmoronada autoridad patriarcal bajando torpemente su voz estruendosa mientras me ordenaba que aprobara de inmediato los documentos de desembolso necesarios para salvar su decadente patrimonio. Creía firmemente que todavía podía utilizar su poder parental tradicional para presionarme fuertemente a renunciar a mi influencia profesional en aras de una lealtad familiar fuera de lugar. Se apoyó pesadamente en la mesa de mármol mientras exigía que priorizara nuestra línea de sangre compartida por encima de mis estrictos deberes fiduciarios para con la organización de inversión privada que mantenía activamente sus deudas corporativas pendientes. Sus ojos desesperados se movían frenéticamente por la habitación, esperando que alguien más interviniera antes de que perdiera todo lo que había pasado toda su vida construyendo. «Eres mi hija, así que debes firmar este papel inmediatamente para salvar esta casa», gruñó mi padre profundamente con los dientes apretados mientras intentaba intimidarme físicamente con su postura agresiva. Basado en el historial de mala gestión y el inmenso riesgo derivado de su comportamiento altamente inapropiado, esta solicitud de refinanciación queda oficialmente denegada, respondí fríamente usando terminología estricta de la industria en lugar de mostrar cualquier debilidad emocional. Permanecí perfectamente tranquila mientras ofrecía un análisis profesional mordaz sin utilizar ninguna emoción personal para nublar mi juicio altamente objetivo sobre sus terribles prácticas comerciales. Cité su historial ampliamente documentado de catastrófica mala gestión del flujo de caja junto con los masivos riesgos crediticios generados directamente por su estilo de vida implacablemente lujoso como la base legal estricta para mi negativa definitiva. Enfaticé explícitamente que su actitud increíblemente condescendiente, junto con el comportamiento brutalmente abusivo mostrado directamente en esta mesa de comedor, proporcionaba la evidencia más clara de un carácter moral deficiente. El agresivo fondo de inversión que representaba con orgullo prohibía estrictamente la distribución de millones de dólares a cualquier líder corporativo que demostrara tal volatilidad imprudente en tiempos de grave dificultad financiera. Su flagrante incapacidad para mantener un respeto profesional básico hacia un subordinado percibido demostraba exactamente por qué su masivo imperio corporativo se enfrentaba actualmente a un colapso total y catastrófico. Jessica cayó inmediatamente en un estado de pánico absoluto en el segundo en que se dio cuenta de que mi aterradora declaración destruía permanentemente su lujoso futuro tan esperado. Revirtió por completo su actitud previamente hostil hacia mí, girándose agresivamente hacia la cabecera de la mesa para culpar en voz alta a nuestro padre por comportarse de manera tan increíblemente estúpida. Gritó histéricamente que su temperamento incontrolable acababa de empujar a toda nuestra familia a un callejón sin salida ineludible, sin rutas de escape financieras alternativas disponibles para explotar. Lo acusó frenéticamente de destruir sus próximos proyectos de renovación del paisaje, ignorando por completo su propia participación activa en la cruel burla que ocurrió solo 30 minutos antes. Le exigió que se disculpara conmigo de inmediato para arreglar el desastre masivo que había orquestado a través de su ciega arrogancia. Ignoré por completo su patético arrebato teatral mientras dirigía mi atención directamente hacia David para emitir mis instrucciones finales legalmente vinculantes para la tensa velada. Ordené en voz alta al muy ansioso abogado que suspendiera permanentemente todas las negociaciones de refinanciación actuales porque el solicitante corporativo principal había fallado de manera integral en la cláusula de evaluación de carácter obligatoria. David asintió obedientemente con la cabeza antes de reunir rápidamente la enorme pila de documentos confidenciales para meterlos de nuevo en su gastado maletín de cuero. Ignoró por completo las fuertes y desesperadas protestas que resonaban alrededor de la costosa sala de comedor mientras seguía diligentemente las órdenes específicas emitidas por la nueva autoridad de control que gobernaba el arruinado imperio familiar. El experimentado abogado reconoció exactamente quién ostentaba el poder supremo en la sala, por lo que rápidamente priorizó asegurar su propia supervivencia profesional por encima de proteger a su antiguo y arrogante cliente. Exactamente a las 8 de la noche, la cuchilla financiera se deslizó oficialmente de su vaina para asestar un golpe fatal contra su futuro colectivo. Saqué mi dispositivo del bolsillo de mi abrigo para marcar una secuencia altamente segura que llegaba al departamento legal ejecutivo que supervisaba las operaciones de mi fondo de inversión privado. El director senior que respondió a la llamada permaneció en perfecto silencio mientras esperaba mi autorización final con respecto a la cartera familiar fuertemente endeudada que se encontraba activamente en la cola de pendientes.
Di instrucciones al equipo legal para que ejecutara inmediatamente la cláusula de incumplimiento cruzado oculta en lo profundo de los contratos corporativos, mientras iniciaba simultáneamente el protocolo de advertencia de ejecución hipotecaria en todo el Registro Nacional de Crédito. Mis parientes permanecieron completamente paralizados en sus respectivos lugares mientras me veían desmantelar sistemáticamente la única base financiera que sostenía sus estilos de vida escandalosamente caros. Inicien el proceso de recuperación de garantías esta noche sin excepciones, ordené con decisión por teléfono mientras me miraban en estado de shock total. Solo unos breves minutos después de que concluyera mi autoritaria llamada telefónica, los dispositivos personales de mi padre y de Jessica se sincronizaron en un caótico coro de notificaciones sonoras. Sus pantallas brillantes se poblaron rápidamente de correos electrónicos bancarios automatizados y urgentes, junto con aterradores mensajes de texto que confirmaban la suspensión inmediata de sus principales cuentas corporativas. Las instituciones bancarias regionales marcaron automáticamente sus perfiles de riqueza para revisiones de líneas de crédito de emergencia en el momento exacto en que mi fondo registró el estado formal de incumplimiento en la red financiera compartida. Mi padre se desplomó pesadamente en su silla de comedor tapizada de cuero mientras se agarraba la cabeza con absoluta desesperación por las catastróficas notificaciones que parpadeaban continuamente ante sus aterrorizados ojos. Experimentó una dificultad visible para respirar mientras finalmente comprendía la devastadora realidad de que todo su imperio empresarial acababa de entrar en un procedimiento de liquidación irreversible. La magnitud de su destrucción financiera neutralizó por completo su comportamiento previamente agresivo, dejando atrás nada más que a un hombre completamente derrotado, mirando fijamente la costosa mesa de mármol. Jessica deslizó frenéticamente el dedo por la pantalla iluminada de su teléfono inteligente para borrar permanentemente el humillante metraje que había grabado apenas una hora antes. Prácticamente se apresuró alrededor de la gran mesa del comedor para acortar la distancia física entre nosotras mientras abandonaba por completo su actitud previamente superior. Siento mucho lo de ese vídeo de antes porque lo estoy borrando ahora mismo. Así que, por favor, deja de hacer esto, suplicó Jessica frenéticamente mientras mostraba una sonrisa halagadora increíblemente falsa. Esperaba desesperadamente que una disculpa superficial, entregada bajo una presión financiera extrema, pudiera revertir mágicamente la catastrófica maquinaria legal que ya estaba pulverizando su lujoso futuro. Simplemente miré más allá de su figura temblorosa sin ofrecer una sola palabra de consuelo o reconocimiento con respecto a su patético intento de reconciliación de último minuto. Su repentina muestra de afecto fraternal no contenía absolutamente ningún remordimiento genuino por su crueldad anterior. David reconoció que la situación se estaba deteriorando rápidamente más allá de cualquier salvación legal convencional, por lo que rápidamente priorizó la protección de su propia reputación profesional. El experimentado abogado inclinó la cabeza respetuosamente hacia mí antes de solicitar formalmente permiso para abandonar la extensa propiedad de inmediato. Caminó rápidamente hacia la puerta de entrada principal, evitando deliberadamente cualquier contacto visual adicional con sus antiguos clientes para escapar de cualquier posible asociación legal con su barco que se hundía. La pesada puerta principal de madera se cerró firmemente detrás de él para sellar permanentemente a los miembros restantes de la familia dentro de una atmósfera profundamente sofocante. Fueron dejados completamente solos para enfrentar las aterradoras consecuencias de su profunda arrogancia sin ningún abogado de alto precio disponible para protegerlos. Cuando el pesado reloj de pie antiguo dio exactamente las 9, resonando con fuerza en el gran vestíbulo, busqué resueltamente mi grueso abrigo de lana que colgaba descuidadamente sobre el caro sofá de terciopelo. Ignoré por completo los caóticos sollozos que irradiaban desde el destruido comedor mientras daba largos pasos directamente hacia la enorme entrada principal. La tensa atmósfera dentro de la casa se sentía sofocante después de pasar la última hora desmantelando sistemáticamente sus cuidadosamente construidas ilusiones de riqueza intocable. Mi padre descartó por completo los últimos jirones de su orgullo patriarcal al tropezar frenéticamente por el pulido suelo de mármol para interceptar físicamente mi partida inmediata. Agarró desesperadamente la suave tela de la manga de mi abrigo con dedos muy temblorosos mientras usaba patéticamente nuestra línea de sangre compartida para suplicar un último compromiso financiero. Esperaba tontamente que invocar nuestra conexión biológica pudiera convencerme milagrosamente de detener los agresivos procedimientos de ejecución hipotecaria que amenazaban activamente su muy preciada residencia de lujo. Su rostro estaba manchado de terror genuino porque finalmente entendió que sus décadas de arrogante crueldad habían sellado permanentemente su desastroso destino esta noche. Somos una familia,
Así que no puedes empujar a tu propio padre biológico a un callejón sin salida tan desesperado como este, suplicó con ojos absolutamente desesperados mientras mantenía un fuerte agarre en mi ropa. Esta familia terminó oficialmente en el momento exacto en que me llamaste una niña pobre e inútil, respondí fríamente antes de apartar mi brazo con fuerza de su patético agarre. Salí con confianza por la pesada puerta de madera hacia el aire helado de la noche mientras dejaba sus disculpas desesperadas atrapadas dentro de la sofocante mansión. Subí rápidamente a mi vehículo estacionado antes de activar inmediatamente los seguros automáticos para asegurar las pesadas puertas contra el caótico entorno exterior. Mis manos temblaban visiblemente contra el volante de cuero porque una oleada masiva de adrenalina todavía inundaba activamente mi agotado sistema nervioso. La confrontación psicológica increíblemente intensa requirió una inmensa cantidad de energía reprimida para mantener mi estoica fachada profesional frente a su implacable manipulación emocional. Sentarme sola dentro de la silenciosa cabina permitió que mis muros emocionales fuertemente custodiados bajaran ligeramente ahora que la amenaza inmediata había sido neutralizada con éxito. Mientras conducía mi vehículo hacia la oscura y desierta autopista que se alejaba de la finca de Martha's Vineyard, conecté mi teléfono inteligente al sistema de comunicación manos libres del tablero. Inicié urgentemente una llamada de voz a mi mejor amiga, Olivia, buscando desesperadamente un pilar sólido de apoyo emocional durante las secuelas increíblemente vulnerables de la brutal confrontación. Necesitaba desesperadamente escuchar una voz genuinamente solidaria para anclar mis pensamientos acelerados después de pasar toda la noche luchando contra dinámicas familiares increíblemente tóxicas. Los interminables tramos de carretera vacía, iluminados solo por mis faros, reflejaban el completo aislamiento que sentía con respecto a mis parientes biológicos. Olivia permaneció en completo silencio al otro lado de la línea mientras escuchaba pacientemente mi respiración acelerada resonando con fuerza a través de los altavoces del vehículo. Finalmente, comenzó a hablar en un tono muy tranquilizador para asegurarme continuamente que enfrentarme a su abuso psicológico fue una decisión increíblemente valiente. Validó firmemente mis drásticas acciones al confirmar que priorizar mi propia autoestima era completamente razonable al tratar con personas que fundamentalmente carecían de respeto humano básico. Escuchar su perspectiva objetiva ayudó a silenciar por completo las dudas persistentes que amenazaban con nublar mi juicio con respecto a la gravedad de mi represalia financiera. Gracias al maravilloso apoyo emocional brindado por Olivia durante ese solitario viaje de medianoche, mi ritmo cardíaco salvajemente errático se estabilizó gradualmente a un ritmo normal y constante. La inmensamente pesada carga psicológica que llevé en silencio durante tantos años agonizantes finalmente fue levantada por completo de mis cansados hombros sin ningún sentimiento de culpa restante. Ese peso increíblemente tóxico fue reemplazado de inmediato por una profunda sensación de serenidad genuina junto con la embriagadora realización de mi recién asegurada libertad total. El canal Yentel Drama Stories produce esta narrativa educativa para transmitir eficazmente mensajes cruciales sobre el establecimiento de límites personales firmes. Hacemos gran hincapié en utilizar el razonamiento lógico junto con marcos legales estrictos para gestionar con éxito crisis personales graves en lugar de depender de reacciones emocionales destructivas. El Tribunal Federal de Comercio procesó oficialmente la declaración de quiebra del capítulo 7 con respecto a la finca de Martha's Vineyard del lunes siguiente por la mañana. Abigail protegió decisivamente su autoestima intrínseca al cortar permanentemente toda comunicación con sus parientes biológicos altamente tóxicos. Esos individuos arrogantes sufrieron inevitablemente la ruina financiera total junto con una reputación pública destrozada estrictamente debido a sus propias decisiones desastrosamente crueles. Tu valor personal fundamental nunca está determinado por los juicios superficiales proyectados por individuos miopes que comparten tu línea de sangre biológica. Debes reconocer tu propio valor antes de exigir un respeto básico de aquellos que intentan degradar tu existencia. Asegurar tu total independencia financiera proporciona la armadura más fuerte para proteger con éxito tu dignidad personal contra ataques psicológicos maliciosos. Confiar completamente en tus propias capacidades profesionales garantiza que nadie pueda jamás usar el dinero como arma para controlar tu destino. Demostrar una arrogancia suprema combinada con menospreciar a los subordinados percibidos eventualmente cobrará un precio increíblemente devastador al culpable. La ley universal de causa y efecto opera sin excepciones favorables dentro del despiadado ámbito de las finanzas corporativas.